Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos en el Perec 6 de Geburot. Y dice así: para esos días, al aumentarse notablemente el número de los discípulos de los judíos helenistas presentaban contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que hayamos dejado el estudio de la Torá para servir a las mesas. Lo correcto es, hermanos, que busquéis entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu de sabiduría, quienes encarguemos este servicio. ¿Qué estaba pasando? Había una situación de queja de parte del pueblo. ¿Por qué? Porque recuerden que en este momento todos aquellos que habían creído en Yeshua estaban tratando de permanecer juntos, y como ya vimos, se vendían sus propiedades, vendían sus recursos, las cosas que tenían para aportarlos a la comunidad y de esta manera poder vivir, porque tenían la idea de que pronto vendría de vuelta nuestro Santo Maestro, cosa que, como se dieron cuenta a través de los días y a través de los meses, que esto no iba a ocurrir tan pronto como ellos pensaban. Entonces, en ese contexto nos encontramos precisamente que estando viviendo de una manera muy cercana, se empieza aquí a ver la queja de que se desatiende a las viudas con respecto de la provisión. Y aquí pues saltó Kefa, dice: pues es que nosotros dejamos de atender la oración y todo eso para poder atender todas estas cosas, es decir, la atención a las viudas. Entonces, era importante la atención a las viudas, desde luego, pero es más importante la tefilá. Entonces, dice: pues, ¿saben qué? Pues es que esto no puede ser así, y entonces, por lo tanto, no vamos a poder seguir desatendiendo la tefilá por atender este asunto. Y es importante, sí, pero vamos a nombrar un grupo de hermanos para que ellos se encarguen de atender a las mesas, de atender a las viudas, de atender a las necesidades que se presentan, y nosotros nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos en prioridad, a la tefilá. Bueno, entonces básicamente este era el problema, una queja, y que se propuso una solución, y la solución es establecer a algunos hermanos que pudieran ellos dedicarse a esta labor sin que se distrajera ya los shaliachim de las labores prioritarias que tenían, como es el servicio al Eterno en la tefilá. Dice: y nosotros persistiremos en la oración, en el estudio y enseñanza de la Torá. Esas son las prioridades: la oración y en el estudio y enseñanza. Entonces, no nada más es estudiar, también hay que enseñar. Y entonces, ¿qué se pasa? Pues debe haber enseñanza, debe haber estudio, pero también debe haber tefilá. Y esas son las prioridades para todo líder espiritual. La decisión fue del agrado de la comunidad, y seleccionaron a Esteban, varón lleno de fe y de Ruach HaKodesh, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron ante los apóstoles, y después de confirmar la elección, oraron y les impusieron las manos, y la Torá iba siendo conocida, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y en un número grande de hebreos creían y obedecían a Hashem. Entonces, el resultado era extraordinario. ¿Por qué? Porque había una situación ahí que se tenía que resolver.
De aquí aprendemos que cuando tenemos algún asunto que resolver, cuando no se están dando las prioridades correctas como establece la Torá, primero Hashem, después la familia y después nuestro trabajo, esto crea un conflicto muy grave y esto va a causar problemas como causó problemas precisamente aquí con los discípulos. Entonces, cuando hay algún problema lo tenemos que atender. Cuando hay estas situaciones, cualquier situación, tenemos que resolverlo procurando una solución práctica al asunto y consecuentemente encontramos que las prioridades en nuestra vida va a ser la oración, el estudio de la Torá y la enseñanza de la Torá. Entonces, consecuentemente, esto nos llevará a producir un impacto muy importante en nuestra familia, pero no solamente en nuestra familia, pero también en aquellos que han de venir y conocer de Todopoderoso el Santo de Israel. Es decir, si nosotros establecemos estas prioridades, el resultado va a ser crecimiento no nada más de conocimiento, de práctica de ese conocimiento, pero también de gente que va a venir, que va a reconocer al Creador, quien es bendito, si es gentil, la unidad y la unicidad de Hashem, y si es judío, reconocerá que Yeshua es el Mesías. Entonces, esta es nuestra prioridad es enseñar, instruir y estudiar Torah, porque si no se estudia, ¿cómo se enseña? Entonces son nuestras prioridades juntamente con la tefilá. Esos son las tres pilares fundamentales para todos, no nada más para los líderes espirituales, sino para todos aquellos que hemos decidido servir al Eterno. Por lo tanto, mis amados y queridos, una forma importante de tener claros nuestros objetivos es precisamente estudiando la Torá para poder renovar ese espíritu de servicio, renovar ese espíritu que nos lleve precisamente a alcanzar a la gente que se está perdiendo, por esa gente que no tiene conocimiento del único Dios verdadero y confunden a Mashiach, Yeshua, con Jesús, diciendo que es Jesús y atribuyéndole algo que no es para nada lo que dicen las Escrituras. Y para esto, pues se tiene que estudiar. Y para esto se tiene que entender correctamente prioridades que nos lleven a mantenernos calientitos, compartiendo y compartiendo y compartiendo. Que el Eterno, quien es bondadoso, les sostenga, les guarde, les levante, que así sea la voluntad del Eterno. Amén y amén. Shalom, shalom.